Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre el orgullo. Si usted desea descubrir qué paso seguir para encontrar libertad del orgullo, le invito a quedarse con nosotros. Permítame preguntarle, ¿alguna vez personas que le aman y le conocen bien han insistido en señalar que una de sus debilidades es el orgullo? ¿Suele batallar en su mente con pensamientos de menosprecio hacia otras personas? ¿Se le hace a usted muy difícil lidiar con sus propios errores y equivocaciones? Es más, ¿le cuesta mucho reconocer las virtudes, aciertos y méritos que los demás tienen? Si contestamos con honestidad a estas preguntas, llegaremos a la conclusión de que todos hemos sido atrapados por el orgullo en al menos una ocasión. Desde la simple sensación interna de un sentimiento de superioridad hasta los niveles más dañinos de soberbia que usted y yo podemos experimentar. Esa soberbia que maltrata a otros, que nos lleva a romper relaciones importantes. Cualquiera que sea el caso, todos nos hemos visto atrapados por el orgullo. Además, hay personas que se vuelven esclavos de la ibris, como le llamaban los antiguos griegos, al orgullo desmedido, la confianza extrema en la propia grandeza. La Real Academia Española define el orgullo como arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que a veces es disimulable, dicen ellos, por nacer de causas nobles y virtuosas. Por supuesto, para efecto de nuestro programa nos concentraremos en ese exceso de estimación propia que a veces acumulamos en nuestro corazón. Pero, ¿cómo es que se manifiesta el orgullo? ¿Cómo sabemos que el orgullo puede estar atrapándonos? Déjeme decirle de entrada que este pecado es muy sutil y por esa razón sus manifestaciones son así, muy sutiles, a veces casi irreconocibles. Pero veamos algunas de las manifestaciones del orgullo. Mire, cuando usted y yo asumimos una postura de autovaloración en detrimento de otros, porque ya sea que nos estamos comparando en nuestra mente con ellos, porque les vemos triunfar y eso nos molesta, muy probablemente esa situación nos está diciendo que hay orgullo en nuestro corazón. También cuando nos embarga la tendencia interna a censurar la apariencia, a censurar las opiniones o las capacidades que otros tienen, mucho cuidado porque podríamos estar pecando de orgullo. Y quizás podemos identificar el orgullo porque comenzamos a inhalar un aire de grandeza, de presunción. Hay presunción de cosas que se tienen, de capacidades que se han adquirido, presumimos a veces de lo material, de lo intelectual, cualquiera que sea el nivel de presunción que nos lleva a estar haciendo eso delante de los demás, puede ser una manifestación de orgullo. Pero ¿qué me dice del deseo de reconocimiento? Ese deseo de ser nombrados, de ser reconocidos, de ser promovidos, o el deseo de que nos traten mejor en un lugar, en una reunión a la que asistimos. Todas estas cosas pueden ser un indicativo de que estamos cayendo en orgullo. Me gustaría compartirle cómo lo ve la gente, la opinión de algunos expertos. El doctor Enrique Rojas es un catedrático español que se dedica a enseñar psiquiatría en España y él en alguna de sus conferencias dijo lo siguiente. Él dice, la soberbia es más intelectual y emerge en alguien que realmente tiene una cierta superioridad en algún plano destacado, en alguna faceta y sobre una cierta base. O sea, lo que él está diciendo es que, según su concepción, en la mayoría de casos, si la persona tiene soberbia, es porque ha encontrado una razón para justificarla, muy probablemente.
Además, un estudio realizado en la Universidad British Columbia, en Canadá, señala un dato curioso. Nos dice ese estudio que a las damas les atraen más los masculinos orgullosos y arrogantes que aquellos que muestran una tendencia hacia la humildad. Quizás esto sea discutible, habrá que preguntarle a ellas. Pero, ¿qué le parece este estudio que demuestra que el orgullo, otro estudio, demuestra que el orgullo y la satisfacción del ego afecta más a hombres que a mujeres? ¿Qué piensa usted? Estos mismos expertos dicen que en una investigación con 6 países diferentes en las que se realizaron pruebas de matemáticas, se le preguntó a los participantes qué tan buenos se consideraban en esta materia. Resulta curioso lo siguiente. El 68% de uno de los grupos demográficos de estos 6 países dijeron que ellos eran altamente buenos en matemáticas. Esto es un país occidental que estaba representándonos. Pero un país oriental, el 23% solamente dijeron que ellos se consideraban buenos en esta materia. Lo sorprendente es que los mejores resultados lo obtuvieron aquellos que no tenían un alto grado de decir para sí mismos somos buenos en matemáticas, lo cual nos dice por anticipado que a veces usted y yo asumimos que somos buenos en algo y realmente no lo somos. ¿Le ha pasado a usted? Pero yo quiero dejar en su corazón, en este programa de Huellas de Libertad, ¿qué nos dice la Biblia? Por eso le invito a permanecer en sintonía. ¿Qué dice la Biblia? Al regreso hablaremos sobre la perspectiva bíblica del orgullo. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad, nuestro tema es el orgullo. Pero permítanme presentarle la perspectiva bíblica, es decir, cómo lo ve Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del orgullo? En Isaías 14 y Ezequiel 28 encontramos 2 referencias de cómo Satanás fue atrapado por su propio orgullo. Porque antes de que el orgullo entrara en la humanidad, fue el pecado de Satanás. Dice la Biblia en Isaías 14, 12 al 17, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo del norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Y aunque esta referencia que era para el rey de Tiro, los teólogos la reconocen así, que históricamente era para este rey, también están de acuerdo en decir de ella que se refiere a Satanás, a cómo este arcángel, que era una de las creaciones magníficas de Dios, permitió que el orgullo se volviera su pecado delante de Dios. Y es por eso que Dios desde la antigüedad ha tratado con su pueblo el tema de una manera directa, advirtiéndole cosas primero al pueblo de Israel, pero esas cosas que al pueblo de Israel Dios le advertía también deben venir a nuestro corazón y las debemos aplicar como principios de vida. Dice la Escritura, permítame leer lo que dice Deuteronomio 8, 12 al 14. La advertencia de Dios es esta: y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas,
no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Lo que Dios nos está advirtiendo, lo que Dios le decía a su pueblo era: cuando te vaya bien, cuando comiences a prosperar, si tus proyectos resultan como tú lo has planificado, no dejes atrás la humildad. Mantente reconociendo que yo te he bendecido. No te olvides que yo he sido quien te sacó de Egipto. Porque ya conocemos casos de personas que luego de salir de la enfermedad y estando saludables, olvidamos al Señor. O nos va bien en nuestra carrera profesional y de inicio, por causa de la necesidad del desempleo, mostramos humildad, pero una vez prósperos caemos en orgullo. Así que Dios, desde la antigüedad, Él quiso advertirnos que debemos cuidar nuestro corazón de este pecado tan sutil llamado orgullo. Me gustaría dejarle algunos términos relacionados con el orgullo en la palabra de Dios. Uno de ellos es la arrogancia. En Levítico capítulo 29, versículo 12, la palabra de Dios dice lo siguiente: siempre es advertencia divina contra la desobediencia del pueblo de Israel en este caso, pero que vale para nosotros. Dice la Escritura: yo quebrantaré su orgullo y terquedad, endureceré el cielo como el hierro y la tierra como el bronce. Y en la palabra que usted y yo leemos como orgullo es arrogancia, exaltación, viene de una raíz que podría traducirse como pompa, hinchazón. Porque debemos reconocer cuántas veces nosotros tenemos una actitud a ser exaltados, o buscamos eso, buscamos ser promovidos, o nos gusta la pompa cuando queremos que otros nos halaguen, hagan pompa, por así decirlo, de las cosas en las que nos ha ido bien. Pues a eso se refiere este término que es la arrogancia. Pero otro término relacionado es altivez. En 2 de Crónicas 32:25 leemos lo siguiente: pero Ezequías no correspondió al favor recibido, refiriéndose esto al favor de Dios en su vida, sino que se llenó de orgullo. Y aunque para las traducciones en español se lee orgullo, la raíz en este caso del hebreo implica altivez, que podría traducirse también como aumento del valor personal, subir, levantarse, pero en este sentido de tener altivez. Así que le he dicho sobre la altivez y también sobre la arrogancia, pero otro término relacionado con el orgullo es la presunción. Le leo lo que nos dice Proverbios 21:4. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecado. En este caso, el término es presunción porque se refiere a una actitud sobrada. Eso podría significar el término del hebreo que se cita en Proverbios 21:4 para referirse al orgullo. Así lo ve Dios. Para Dios, el pecado del orgullo es una realidad desde que Satanás se rebeló contra él, y es una realidad que podría estar alcanzando nuestros corazones. Lo más importante que haremos hoy es descubrir las huellas de libertad que Cristo nos ofrece para no quedar atrapados por el orgullo. Por eso le invito a permanecer con este programa para que juntos descubramos cómo ser libres del orgullo. Un pecado muy sutil, el orgullo. De eso hemos hablado hoy en Huellas de Libertad.
pero nuestra meta es ayudarle y mostrarle cómo lo ve Dios y qué cosas el Señor hace en nuestra vida. Jesucristo, Él que es el camino, la verdad y la vida, nos ha dejado huellas, marcas que podemos seguir para ser libres de todo pecado y en particular, como ha sido nuestro estudio de hoy, de esto llamado orgullo. Ya vimos que los expertos hablan de que el orgullo es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, y que usted y yo caemos en orgullo cuando hay demasiada autovaloración frente a otros o una tendencia interna a censurarles, o quizás hay aire de presunción en nuestra vida o un deseo de reconocimiento que llevamos internamente. Pero también vimos cómo lo ve Dios. Dios nos dice en su palabra que el primer pecado de orgullo fue de Satanás mismo. Y Él quiere atrapar nuestros corazones. Por esa razón Dios nos ha advertido que no permitamos que el orgullo se asiente en nuestras vidas. Y otra cosa que platicábamos y hablábamos en esta ocasión es que el orgullo tiene relación con arrogancia, está relacionado con altivez y con presunción desde el punto de vista bíblico. Pero lo más importante, ¿cuáles son las huellas de libertad para no quedarnos atrapados por el orgullo? Permítame aconsejarle en primer lugar lo siguiente. Reconozca delante de Dios los rasgos de orgullo que hay en su vida. Por supuesto, esto requiere un autoexamen, requiere una reflexión personal, una reflexión muy seria, ver hacia adentro, buscar qué cosas están contaminando mi corazón, mi mente. Quisiera recordarle lo que registra el Evangelio de Lucas en capítulo 18. El versículo 9 nos da la introducción de aquella ocasión en la que Jesús quiso hablar de un fariseo y un publicano que fueron al templo a orar. El fariseo oró con altivez, el publicano con una actitud de mucha humildad y mansedumbre delante de Dios. Y la conclusión de Jesús después de contar esta historia fue que el publicano, que era un recaudador de impuestos, que en aquel tiempo no eran populares ellos entre el pueblo, volvió a su casa justificado antes que aquel que oraba para sí mismo y decía cosas que le parecían estupendas acerca de su vida. Pero mire usted la introducción en el versículo 9, antes de que Jesús les diga a ellos el relato, dice lo siguiente: a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó. Llamo la atención a esta parte de la Escritura, porque el Señor identificó en ellos que estos hombres confiaban en sí mismos y que se creían justos. Y eso es algo que nosotros debemos ser capaces de identificar y descubrir en nuestra vida. Y preguntémonos, ¿será que yo confío demasiado en mi sabiduría? ¿Confío demasiado en que mis opiniones y razones son las mejores? ¿Confío demasiado en mis estudios? Pregúntese usted, ¿hay algún exceso de confianza que me está resultando evidente en mi vida? Por esa razón, mi primer consejo es que usted debe reconocer, yo debo reconocer delante de Dios si hay rasgos de orgullo que están siendo visibles en mi corazón. Pero también dice esa escritura que ellos menospreciaban, despreciaban a los demás. Y por supuesto, el desprecio hacia otras personas tiene diversas manifestaciones. Puede ser expresado, pero a veces no se expresa. A veces es un asunto muy interno, una actitud, una tendencia que nosotros llevamos dentro. Alguien te habla y tú en tu fuero interno dices, él no tiene por qué decirme esto. Y quizás algunos nunca lleguemos a decir a otros las cosas que nos parecen despreciables de ellos, pero en nuestro corazón albergamos
menosprecio hacia su imagen, hacia sus opiniones. Si usted encuentra que hay algún rasgo de esto, pues es tiempo de ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, hay rasgos de orgullo en mí. En segundo lugar, me gustaría aconsejarle que otra huella de libertad que Cristo nos ofrece es precisamente opte por Jesús, optar por Jesús y aprender de su carácter. Jesús mismo lo dijo. Mateo 11:29 registra esto. Aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿De quién aprendemos usted y yo? ¿Estamos aprendiendo de aquellos que transitan por una ruta de orgullo, de altivez, de presunción? ¿O estamos optando por Jesús? Optar por Jesús implica darle nuestra vida, implica aceptar que Él se vuelva mi maestro personal, ver hacia su carácter y, como Él lo dijo, aprender a desarrollar también esa capacidad de humildad, de mansedumbre que Él tenía. Pero eso solo se puede vivir si usted le entrega su corazón a Cristo y le dice, Señor, yo quiero aprender de ti. Así que usted debe optar por Jesús y aprender de su carácter. En tercer lugar, adopte prácticas en beneficio de otros. ¿Por qué no reconocer los méritos que otros tienen? Si el otro en una discusión digámoslo así, te ganó, dijo algo más acertado, ¿por qué no bajar la guardia y reconocer que esa persona tiene la razón? Adopte prácticas en beneficio de otros. Digo esto porque Filipenses capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo nos aconseja muy apropiadamente lo siguiente: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Si logramos arrancar el egoísmo, la vanidad, quitarlo y comenzar a ver en otros que ellos son valiosos, que ellos tienen mérito, que ellos merecen nuestro reconocimiento. A veces será necesario hacerlo en privado, a veces será necesario hacerlo en público, pero si nosotros adoptamos esta actitud de practicar beneficiarles con nuestros comentarios, reconocer que aunque ellos practican la misma profesión, la misma ocupación nuestra, que lo están haciendo bien, eso nos ayudará. Así que 3 huellas de libertad yo le he citado, bíblicas, que si usted y yo las seguimos seguramente podemos mantenernos lejos del orgullo. Primero, reconocer delante de Dios los rasgos de orgullo que haya en nuestra vida. En segundo lugar, opte por Jesús y aprenda de su carácter. Y por último, adopte prácticas en beneficio de otros para vivir en humildad. Le invito a que oremos y luego cerramos nuestro programa. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser libres de este pecado tan sutil llamado orgullo. Reconocemos que muchas veces hemos pecado de orgullo contra ti y contra los demás. Hoy reconocemos, Señor, esos rasgos de orgullo, pero también queremos aprender a adoptar las prácticas correctas para bendecir a otros con nuestros comentarios, aceptar cuando ellos tienen la razón. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo el señorío de Cristo y a aprender de Él porque Él es manso y humilde. Amén. Esto fue Huellas de Libertad. Le invitamos a sintonizarnos de nuevo para que juntos aprendamos a caminar en huellas de libertad.